Como pueden ver, en esta mañana el título de la enseñanza es Santificado sea su nombre. Pongo ahí este texto en el cual nos vamos a basar, del Éxodo capítulo 20, versículo 7, que dice de la siguiente manera: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos a comenzar a centrarnos ahora unos cuantos domingos en el tema, ya lo habían mencionado, el tema del vocabulario en cuanto a los cristianos. Hay unas cuantas cosas que decir al respecto de nuestro hablar. Como ya lo hemos mencionado, la lengua se suelta fácilmente. Y cuando nosotros decidimos comenzar a hablar, se nos hace muy fácil decir muchas cosas con las personas. Pero quienes más debemos de tener cuidado con esto, pues somos los cristianos, quienes estamos viviendo una vida en santificación para el Señor. No puede ser para nosotros tan fácil hablar las cosas que hablamos delante de los demás. Y es muy fácil que de nuestra boca salgan palabras como lo haría cualquier persona que no teme al Señor. Y eso lo he percibido yo a través de muchos años con los hermanos en la iglesia. Lo he percibido también en este lugar. Muchas veces se hace fácil expresar palabras que no son correctas, que salgan de la boca de un cristiano. Y es por eso que vamos a comenzar estas lecciones, para que todos en este lugar las pongamos en nuestro corazón y que al momento de hablar seamos mucho más cuidadosos, ¿sí? Nosotros como seres humanos, imagínense, expresamos miles de palabras durante el día. Se hablan de estudios en los que se mencionan al menos unas 10,000 palabras por día de cada persona, y algunos otros que comentan, ¿verdad?, que las mujeres hablan mucho más que los hombres, a veces hasta 3 veces más, y eso solamente significa pues, más peligro de hablar, de decir palabras que no son agradables delante de Dios. Y es por eso que debemos de prestar muchísima atención a lo que estamos hablando, a lo que decimos, pensar bastante antes de decir las cosas. Y eso se vuelve muy difícil si no lo ponemos en práctica. Si nunca estamos practicando el pensar antes de hablar, se vuelve una tarea bastante difícil. Pero el día de hoy quiero que nos concentremos en esta parte en donde nosotros, o cuando Jesús habla de cómo quiere Él que la oración sea llevada a cabo, menciona al principio de esta oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y puede ser para nosotros una frase más dentro de una oración, y que no estemos entendiendo el verdadero significado de lo que es esta frase, que el nombre de Dios sea santificado. Se nos podemos mencionar dentro de nuestras oraciones y podemos decirlo con las personas, pero se nos puede estar escapando lo que de verdad debe ser, que el nombre de Dios sea santificado. ¿Por qué lo mencionamos dentro de nuestra oración? ¿Y por qué debe ser un principio en la vida del cristiano? Bueno, porque nosotros debemos desear que el nombre de Dios sea exaltado, sea glorificado, sea honrado en todo lugar. Eso es lo que nosotros debemos desear que hagan todas las personas. Y por eso decimos nosotros esto, por eso Jesús nos pide que digamos esto, que el nombre de Dios sea santificado. Pero había personas que puedan estar tomando el nombre de Dios en vano, que puedan estarlo utilizando de una manera que no era correcta. Y por eso Dios da este primer mandamiento, da en primer lugar este mandamiento desde el Éxodo. Y por eso quiero que podamos hablar solamente un poquito, de una manera breve, acerca de santificar el nombre de Dios. Por eso vamos a ver en un primer lugar que debemos de santificarlo con nuestras palabras, con las palabras que usa el cristiano, no solamente con esa frase, ¿sí? Tiene que ver con que santifiquemos el nombre de Dios
poniendo siempre esa frase cuando vamos a orar a Dios, sino que debemos de santificarlo con todas las palabras que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria. ¿Sí? Esa es la manera de santificar al Señor. Y vamos a poner aquí que esta palabra hebrea, ¿verdad? Porque recordemos que el Antiguo Testamento, donde está este mandamiento en Éxodo 27, está escrito originalmente en hebreo, y se nos muestra esta palabra hebrea shab, que hace referencia a algo falso, o incluso a veces en algunos pasajes bíblicos esta misma palabra hebrea es traducida como mentira, ¿sí? Mientras acá se habla de vano, en otros pasajes bíblicos la misma palabra se traduce como falso o como mentira. ¿Por qué? Bueno, porque el nombre de Dios principalmente se quiere hacer referencia en este mandamiento que podía ser usado para sostener mentiras, ¿sí? Para sostener mentiras, para jurar con engaño o para convalidar actos que eran deshonestos. Y Dios quería evitar que eso sucediera, que su nombre fuera utilizado de esa manera. Levítico capítulo 19, versículo 12, cuando vamos a las Escrituras, este capítulo 19 de Levítico está volviéndoles a mencionar al pueblo estos principales mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Y dentro de ellos aparece este: y no jurarán falsamente por mi nombre, que es lo que quería hacer referencia en el Éxodo 20. No jurarán falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces era algo de cuidado para el pueblo de Israel que utilizaran el nombre de Dios para jurar por él, para jurar por Jehová que algo había sucedido, que algo había sido hecho y que esto fuera falso, que fuera una mentira, o para jurar que iban a hacer algo que era falso, que no lo iban a hacer, que no se iban a esforzar por hacerlo. Y esto pasaba, ¿verdad? Se tenía que dar este mandamiento en donde se nos deja bien claro que cuando nosotros hacemos eso, estamos profanando el nombre del Señor. Cuando nosotros utilizamos el nombre de Dios de esta manera, es una blasfemia para Dios. Utilizar su nombre para la mentira, o para el engaño, o para algo que no sabemos si va a suceder. ¿Cómo vamos a jurar por el nombre de Dios que vamos a hacer algo el día de mañana si nadie de nosotros tiene asegurado el día de mañana? No sabemos lo que ha de ser, no sabemos lo que va a suceder en el camino del transcurso del día, que tal vez no nos permita cumplir con eso que nosotros juramos en el nombre del Señor. Hacerlo de esta manera es profanar su nombre. Es lo que indicaba Dios desde el Antiguo Testamento. Pero esta palabra, fíjense que también hace referencia a lo que es inútil. Cuando nosotros hablamos de algo vano, estamos hablando de algo inútil, algo que no sirve, algo sin valor o algo sin propósito. Y Dios también quería evitar que su nombre fuera usado de esta manera. Utilizar el nombre de Dios para algo sin valor o sin propósito. De manera que lo utilicemos sin veneración ni respeto para cosas triviales, para cosas sin importancia de la vida cotidiana. ¿Sí? Los judíos incluso se mencionan textos, ¿verdad?, históricos y incluso al día de hoy, ¿verdad?, ellos tenían temor de mencionar este nombre de Dios que se les fue dado cuando Dios les reveló este nombre. Ellos tenían temor de utilizarlo, no querían utilizarlo para cosas cotidianas. Y de hecho, poco a poco, ¿verdad?, que es llamado el tetragramatón, YHWH, cuando se les da este nombre de Dios, tenía una pronunciación. Pero dado que los judíos tenían tanto temor de mencionarlo, con el tiempo se fue perdiendo y al día de hoy no se conoce, ¿verdad? Ellos no conocen cuál es la pronunciación correcta porque temían mencionarlo. Las consecuencias por hacerlo eran graves. Cuando se utilizaba de una mala manera, claramente. Salmo capítulo 111, versículo 9, nos dice bien claramente el salmista: redención ha enviado a su pueblo, está hablando de Jehová, para siempre ha ordenado su pacto,
santo y temible es su nombre. Y esto era un pensamiento que debía estar presente en la mente de los israelitas. Que el nombre de Dios no era cualquier cosa. El nombre de Dios era santo. El nombre de Dios era temible. Cuando era mencionado, era para algo importante. Cuando era mencionado, era para algo que hiciera honra y reverencia al Señor. Por eso es importante que nosotros nos fijemos cuál era la manera en que ellos lo veían. ¿Cuál es la manera en la que hoy en día los cristianos vemos el nombre de Dios? Sabemos cómo lo ve el mundo. Sabemos cómo lo utilizan las personas que no tienen temor de Dios. Y es lamentable cómo usan el nombre del Señor. Pero nosotros como cristianos, ¿cómo lo utilizamos? ¿Nos parece santo y temible su nombre? ¿Nos parece un nombre que solamente debemos utilizar cuando es de importancia? Debemos de prestar bastante atención a esto porque podemos pensar en nuestra mente que nosotros nunca insultamos al Señor, que nosotros jamás hemos utilizado su nombre para las mentiras, nosotros jamás hemos utilizado el nombre de Dios de una manera que le falte al respeto con lo demás que decimos. Pero fíjense lo que estoy mencionando en este momento. Puede ser utilizado para cosas sin propósito, ¿sí? Y que no tienen ninguna utilidad. Por eso es que les pongo de esta manera que qué tan temible puede ser para nosotros el nombre del Señor cuando usamos un nombre para todo. Cuando utilizamos un nombre, pues simplemente para expresar sorpresa, o para expresar dolor, para expresar miedo, a veces, admiración, y utilizamos este tipo de frases todo el tiempo, ¿verdad? Para lo cotidiano, para lo trivial, para lo que no tiene ningún propósito que utilicemos el nombre de Dios, sino que el nombre de Dios se convierte en un adorno para nuestras frases. Nos golpeamos y decimos, ¡ay Dios! Nos sorprendemos por algo y decimos, ¡ay Dios mío! Algo también ahí se nos hace espectacular, no lo podemos creer y decimos, ¡válgame Dios! Y el nombre de Dios está siendo utilizado de esta manera, ¿sí? Para algo que no tiene ningún sentido. Es importante que nosotros prestemos atención a que estemos utilizando el nombre de Dios de esta manera. Vamos a utilizar el nombre de Dios. Dios quiere que utilicemos su nombre, si quiere que lo usemos. Pero quiere que lo usemos de una manera que nos parezca santo y temible. De una manera en la que nosotros nos imaginemos el nombre de Dios como que debe ser respetable. Se habla del nombre de Jesús como el nombre que está sobre todo nombre. Y a veces, hermanos, hermanas, hay nombres que respetamos más que el nombre de Dios. Llega a haber nombres de seres humanos que les tenemos más respeto que ni siquiera el nombre de Dios. Y eso no puede ser así. No puede ser de esa manera. Para un cristiano el nombre de Dios debe ser muy importante cómo lo estamos utilizando. Y yo he escuchado a muchos cristianos toda mi vida utilizarlo de esta manera. Y se lo digo con todas sus letras, no es correcto. Estamos profanando el nombre de Dios cuando lo utilizamos de esta manera tan trivial. No es agradable para Dios. Nunca vimos a los santos hombres de Dios utilizar su nombre de esta manera. Entonces nosotros debemos estar atentos
a esto, a veces incluso el nombre de Dios puede ser utilizado para hacer chistes o para hacer bromas a otros. Imagínense lo que es esto. No hay sabiduría, pues claramente nos dice la Escritura, Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37, mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces acuérdense lo que leímos al principio, Éxodo 27. Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. No vamos a poder llegar delante del Señor y decirle, yo no sabía. Perdóname, Señor, yo no tenía idea de que tu nombre era así de santo. No tenía idea de que tu nombre debía ser así de respetado. Yo no tenía idea que tú, siendo Dios, creador de todas las cosas, tu nombre debía ser temible. No vamos a poder presentarnos delante de Dios de esa manera. De ahí la importancia de que sepamos estar utilizando el nombre de Dios en nuestra vida diaria. Si esta es la manera en la que estamos utilizando el nombre del Señor, hay que ir corrigiendo ese vocabulario. Nunca es demasiado tarde. Dios nos da tiempo, Dios es paciente para con nosotros, para que cambiemos esas cosas en nuestra vida. Así que vamos a ir procurando tomar el nombre de Dios como algo santo y temible en nuestras vidas, y que las personas vean eso, que los demás vean esa parte de nosotros, que es para nosotros importante cómo se menciona su nombre. Pero además, como estamos viendo en este Éxodo, el cristiano también puede caer en los juramentos triviales o por cosas cotidianas. También se dice, te lo juro por Dios, dicen algunos cristianos. O dicen, Dios sabe que esto fue de esta manera. Para cosas sin relevancia, para exageraciones, para hechos de los que ni siquiera estamos seguros, o hasta para cosas contrarias a lo que la Escritura nos enseña. Lo utilizamos para cualquier cosa. Uno lo ve, uno llega a ver cristianos que utilizan estas frases de verdad para cualquier cosa. Van a la tienda y regresan porque no había alguna cosa que se les pidió y le dicen, te lo juro por Dios que no había. Para una cosa tan sin importancia. Algunos hasta dicen, te lo juro por Dios que vi un fantasma. Algo de lo cual la Escritura nos habla que es contrario a ello. ¿Cómo pues como cristianos llegamos a hablar de esta manera, utilizando este tipo de frases sin ningún remordimiento en nuestra conciencia? Mateo 5, 34 al 37 dice bien claro el Señor, yo les digo, no juren de ninguna manera. No, como cristianos no utilicen los juramentos. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios. No juren por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. ¿Cuánto más no debemos de jurar por el nombre de Dios? Si por estas cosas no era permitido, era desagradable para Dios, cuánto más por su mismo nombre. Pero sea su hablar como seguidores de Cristo, nuestro hablar debe ser sí, sí o no, no. Si algo es así, diga que sí, y si algo no es así, entonces diga que no. Eso debiera bastar en el cristiano. Nuestra palabra debiera valer así de mucho. Que si usted como cristiano dice que sí, así será. Y si usted dice que no,
entonces no va a ser de esa manera. Porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Por qué tenemos que estar haciendo juramentos cuando, como cristianos, que hablamos con la verdad, nuestra palabra vale mucho? Dios le ha dado ese valor a nuestro hablar. Que nuestras palabras siempre son ciertas. ¿Cuál es la necesidad de jurar, además de decir un sí? ¿Cuál es la necesidad de jurar por algo más cuando ya hemos dicho que no? Nosotros también debemos hacer respetar lo que decimos delante de las personas. No podemos ser cristianos que dicen que sí, pero pues quién sabe si sí, porque no juró. A menos de que jure, ahí sí le creo. Porque este es un cristiano que dice que sí, pero a la mera hora no. O que dice que no, pero siempre sí. No podemos ser ese tipo de cristianos delante del Señor. Por eso también es importante que lo tomemos en cuenta, para no ser uno más de esos cristianos que toman el nombre de Dios en vano y que quieren usarlo para cualquier cosa, sin valor, sin propósito y sin importancia. El nombre de Dios es santo y es temible. Hermanos, recuerden también, como se buscó aquí, que utilizar el nombre de Dios sin una intención sincera es usar su nombre en vano. Cuando usted se acerca a un hermano o a una persona y le dices Dios te bendiga, y realmente no tienes esa intención porque esa persona no te agrada y no la amas y no deseas que el Señor la bendiga, estás utilizando el nombre de Dios en vano. Lo estás utilizando para algo que es falso dentro de ti. Lo estás utilizando hipócritamente. Cuando le dices a alguien que Dios te cuide, que Dios te guarde, pero a sus espaldas hablas mal de esa persona, también estamos utilizando el nombre de Dios para algo vano y para algo falso. Santiago 3, 9 al 10 dice Santiago que con nuestra boca, con la misma boca, bendecimos a Dios y Padre, pero también utilizamos la misma boca para maldecir a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Cuando de nuestra misma boca maldecimos a los hombres solamente porque no son cristianos, los condenamos, les deseamos el mal por alguna cosa que nos hicieron o que le hicieron a algún otro o a la sociedad, estamos utilizando nuestra boca para mal. Cuando decimos y oramos a Dios por todos los hombres, para que Dios bendiga a todas las personas, pero realmente no es lo que deseamos en nuestro corazón, el nombre de Dios está siendo utilizado en vano también. No hay una verdadera intención, no hay una intención sincera, honesta, cuando estamos utilizando su nombre. Vea entonces qué importante es. Qué importante es el hablar del cristiano. ¿Cuántas veces durante el día no se nos pueden salir este tipo de frases? Pueden ser cientos de veces en un solo día. A veces lo hemos hecho una costumbre por bastantes años. Durante muchos años hemos utilizado ese tipo de frases. Bueno, es momento de que comencemos a cambiar. Puede ser que esto es una transformación constante. Vamos haciendo esto para no tomar el nombre de Dios en vano. Más bien, ¿qué debemos hacer? Bueno, con su boca, invoque al Señor, yendo en oración a Él, para alabarle, dar acción de gracias y peticiones por todos los hombres. Habla de Dios cuando predique su palabra. Utiliza así su nombre, predicando su palabra con temor y con fidelidad. Anuncia el mensaje de Dios sin burlas, sin chistes o sin ligereza.
da a conocer a otros quién es Dios, utiliza su nombre para eso y transmite la reverencia que tienes por ese nombre. Usa su nombre con intenciones espirituales serias, como cuando oramos, cuando cantamos, ¿sí? Cuando estudiamos su palabra. Y no uses el nombre de Dios como una muletilla para adornar tus frases, para chistes, para mentiras, ni para juramentos. Como cristianos hay que dejar todo esto de lado en nuestro vocabulario. Vamos esforzándonos un poquito más por cuidar lo que sale de nuestra boca. Y mucho más cuando lo que sale de nuestra boca es el nombre de Dios. Cuando salga el nombre de Dios, pienso, ¿para qué lo utilicé? ¿Para algo importante? Lo utilicé para decir cualquier frase. Preste atención a eso. Pero claramente no podemos dejar de hablar de que santificar el nombre del Señor no solamente se hace con la boca, sino que se hace con los hechos. Podemos solamente utilizar el nombre de Dios para cosas importantes, pero al final de cuentas con nuestra vida está profanando el nombre de Dios. Entonces al final no sirve de nada que cuidemos tanto nuestra lengua si nuestra vida es desagradable delante de Dios. Vamos haciendo las dos cosas. Cuidemos nuestra boca, pero cuidemos nuestra vida también, ¿sí? Delante del Señor. Nuestra vida, nuestras palabras son importantes delante de Dios para que Él sea honrado, exaltado y reverenciado, pero entendamos también que en nuestras acciones también se debe de ver esta santificación del nombre del Señor. Tito capítulo 1 versículo 16 dice el apóstol Pablo de algunos rebeldes que habían por ahí que profesan conocer a Dios, dicen conocerle, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Nosotros podemos formar parte de estos mismos, que decimos conocer a Dios, que vamos delante de las personas y le decimos, vengan a conocer a Cristo, vengan y conozcan a Dios. Los invitamos, déjenos entrar a su hogar para que conozcan de Dios, porque soy cristiano, porque sigo a Cristo y porque soy un hijo de Dios, profeso conocer a Dios. Pero qué triste es que nuestros hechos sean una profanación de su nombre. Eso es algo que nos debe causar mucha tristeza a nosotros. La mayor blasfemia contra Dios puede no estar saliendo de nuestra boca, de nuestros labios, sino de nuestro actuar. Cuando estamos profanando el nombre del Señor con nuestros hechos, bueno, cuando vivimos una vida en pecado, mientras nos hacemos llamar cristianos o hijos de Dios, estamos portando un nombre vanamente. Cuando queremos justificar lo malo diciendo, Dios conoce mi corazón, hacemos cosas que no son agradables delante de Dios y decimos, Dios sabe por qué lo hice. Pues sí, porque nos entregamos al pecado, por eso lo hicimos. Decimos, que Dios me perdone, pero... y hablamos de hacer algo que es desagradable delante de Dios. Y no, claramente Dios no nos va a perdonar, aunque digamos esa frase. Y sí, Dios sabe por qué hacemos las cosas. Como Dios mismo supo por qué otros hombres en la Escritura, de los cuales podemos leer, aunque estuvieron expuestos a muerte, siguieron proclamando su nombre. Nosotros a veces queremos excusarnos con las circunstancias para decir, Dios sabe por qué pequé, por eso no me siento mal. Y eso es utilizar el nombre de Dios en vano. Cuando predicas lo que no haces,
Imagínense ellos estarles predicando esto y que a cada rato me escuchen estar jurando en el nombre de Dios. ¿No están diciendo esas frases? Hermanos, el día de hoy me paré a utilizar el nombre de Dios en vano. Cuando conocemos lo que Dios ordena y aún así decidimos ignorarlo. Y cuando nos avergonzamos de ser cristianos, también estamos portando un nombre en vano. Estamos utilizando su nombre de una manera vana. Entonces debemos de tener bastante cuidado con este tipo de situaciones. Fíjense lo que nos dice también Juan capítulo 8, versículos 41 al 42. Ustedes hacen las obras de su padre, le decían los judíos. Ellos le decían, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y les dice en el versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Porque ellos vanamente decían ser de Dios. Con sus palabras estaban siendo respetuosos y venerando su nombre, pero sus vidas no indicaban lo mismo. Sus vidas lo que indicaban es que hacían llamar vanamente, falsamente a Dios su Padre. Esto no era verdad y estaban diciendo una mentira, es lo que Jesús les hace ver. ¿Sí? Bueno, pues aquí tenemos esta indicación que se les dice a ellos y que es la misma para nosotros, ¿verdad? De esta manera. Ezequiel dice también esta parte importante de la Escritura. Ezequiel 36, 18 al 21, se le decía al pueblo de Israel, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Cuando fueron rebeldes delante de Dios, dice aquí que Dios los esparció, dejaron de estar en ese pueblo unidos y Dios les esparció por todos lados. Y por supuesto nos estamos refiriendo al cautiverio que sufrieron los judíos. Y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Pero cuando llegaron a las naciones donde fueron cautivos, profanaron mi santo nombre. ¿Por qué? Porque juraron falsamente, porque decían frases que profanaban el nombre de Dios, ¿no? ¿Cómo profanaron el nombre de Dios? Bueno, porque los de ese pueblo donde llegaron decían, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Los veían siendo castigados por Dios, y los de esos pueblos idólatras, paganos, decían, estos vienen del pueblo de Dios, estos que ahora vienen esclavos, cautivos, y son los que se hacían llamar pueblo del Señor. ¡Qué vergüenza! Y cada vez, hermanos, que nosotros estamos delante de las personas, haciendo cosas que no son agradables delante de Dios, y las personas que no son cristianas nos dicen, ¿pero qué, tú no eras cristiano? Ahí se ve profanado el nombre del Señor. Cuando las personas nos dicen, pues yo pensé que los cristianos no hacían eso, nos agarran haciendo cosas desagradables delante de Dios. ¿Y eso qué es? Profanar su nombre. Con nuestros hechos profanamos el santo nombre del Señor. Ese nombre que debiera estar apartado de pecado. Ese nombre que debiera estar apartado del mundo. Somos atrapados celebrando las tradiciones del mundo. Somos atrapados diciendo palabras que no debiera estar diciendo un cristiano. Somos atrapados asistiendo a lugares que no es correcto que un cristiano esté presente ahí.
Somos atrapados tratando mal a las personas de una manera en la que no debe comportarse un cristiano. Somos atrapados dándole rienda suelta a nuestros deleites, a nuestros deseos. Las personas dicen, miren, ese decía que era cristiano, según que es muy cristianito, según que dice que es hijo de Dios, según que va a la iglesia cada domingo, según que se hace llamar santo, tanto que me habla de Dios. Esas frases indican que estamos profanando el nombre de Dios con nuestros hechos. Y por eso dice Dios, pero he tenido dolor, dice Jehová, al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Y nosotros, hermanos, hemos sido hechos partes de lo mismo. No veamos a Israel de otra manera, lo que nosotros somos. Si hemos sido adoptados hijos suyos, hemos sido hechos parte de esto mismo, que era el pueblo. Ahora nosotros somos ese pueblo escogido. Cuando nosotros profanamos de esta manera el nombre del Señor, el Señor es el mismo. Sigue doliéndose que por causa nuestra su nombre es profanado por las personas. El cristiano, un buen cristiano, siempre quiere usar el nombre de Dios con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que Dios sea glorificado. Un buen cristiano siempre quiere eso. Que el nombre de Dios sea glorificado por mí mismo o por otros que están conmigo. Y esto es teniendo mucho cuidado de nuestras palabras, que lo que decimos tengamos cuidado de eso, pero también que estemos haciendo lo que Él nos ordenó hacer. Mateo 5:16 dice, así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras, y viendo lo que hacen, glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No necesitamos obligar a las personas a decir gloria a Dios. Si ven nuestras buenas obras, si ven cuánto nos esforzamos, si ven cuánto deseo tenemos de apartarnos de lo malo, de lo pecaminoso, si ven en nosotros que decimos yo no participo de eso porque soy cristiano, yo no digo esas cosas porque soy cristiano, tal vez no sean cristianos, pero van a decir, bueno, sí demuestra, ¿verdad?, lo que dice ser. He conocido a otros que son religiosos, pero no se asemejan a lo que es esta persona. Es diferente, es muy firme en sus convicciones, y en eso el nombre de Dios se ve glorificado, porque notan en nosotros a alguien diferente, notan en nosotros a alguien que cuida sus palabras y que cuida sus acciones. ¿Cómo debemos nosotros santificar el nombre del Señor? Bueno, claro está, viviendo con integridad, aunque nadie vea, obedeciendo su palabra incluso cuando es incómodo, dando el fruto que muestra que el Espíritu está morando en nosotros, amando la verdad y la sabiduría de Dios, siendo congruente en lo que decimos y lo que hacemos, reflejando a Cristo en nuestras decisiones, pero también en el trato que le damos a los demás, y enseñando su palabra con amor y con firmeza. Cuando hacemos todo esto, estamos santificando el nombre del Señor, lo estamos dejando en alto, estamos haciendo que sea honrado en todo lugar en el que nosotros pisamos. Esto es lo que Dios espera de nosotros, que con nuestros hechos su nombre sea glorificado, pero que tampoco lo terminemos profanando por la forma en la que hablamos. Eso es en lo que nosotros debemos de esforzarnos cada día. Entonces, no lo olviden, hermanos, solamente para cerrar el tema,
que nuestras palabras exalten su nombre, que nuestra obediencia glorifique al Señor, que por ella se le dé gloria al Señor, pero que también nuestra enseñanza y nuestro ejemplo lo honren delante de las personas que están con nosotros. Vamos comenzando a ser muy conscientes de lo que nuestras palabras y nuestros hechos pueden hacer y de cómo podemos estar profanando el nombre de Dios, a veces sin estarlo buscando, pero nuevamente terminamos en un tema que ya hemos hablado todas estas últimas semanas, el tema de que la ignorancia no nos va a excusar delante de Dios, que no vamos a poder decir delante de Él que no sabíamos que nuestros hechos le profanaban, cuando Él muy claramente nos lo dejó en su escritura, cómo se glorifica su nombre, pero también cómo se ve profanado. Entonces en este día tomemos esa decisión de seguir glorificando, exaltando y honrando su nombre. Muchas gracias y vamos a continuar en esta adoración.